Avanza el juicio político contra la gobernadora panista Maru Campos, y es que hoy por fin en la segunda sesión de la Comisión Permanente, diputados y senadores ya comenzaron a debatir fuertemente este tema. Y todo esto ocurre apenas un día después de que la bancada del PAN saliera a pedir intervención de Estados Unidos contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, desatando una enorme controversia política. Además, recordemos que hoy la propia presidenta Claudia Sheinbaum ya dio luz verde a que se sancione a Maru Campos, asegurando que se debe de investigar a fondo cualquier posible violación a la soberanía nacional. Y ahora desde la 4T legisladores ya empujan acciones contra Maru Campos, mientras que en la sesión vuelve el choque entre Lili Téllez y Gerardo Fernández Noroña. Y es que la tensión sigue creciendo en esta comisión permanente, también por la reciente visita de Lili Téllez a Estados Unidos, implorando que intervengan con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver lo que pasó, porque el debate ya se convirtió en uno de los más explosivos del momento político. La oposición quiere construir una narrativa tramposa. Quiere que en Sinaloa, con una acusación extranjera, sea traducida como sentencia política. Y quiere que Chihuahua, con una sola frase, la gobernadora no sabía, funcione como salvoconducto. Esto debe de quedar claro. Los casos no son iguales, no somos iguales. En Sinaloa hablamos de acusaciones que sin duda se deben de investigar y se están investigando de acuerdo a las leyes y a las vías mexicanas con pruebas y debido proceso. En Chihuahua hablamos de un hecho en territorio nacional que toca soberanía, seguridad nacional y mando político actual, y de una gobernadora que acepta desconocer lo que ocurría en el aparato de seguridad de su estado. Esa diferencia es enorme. En Sinaloa exigen responsabilidad política por presuntos señalamientos, pero en Chihuahua esa misma oposición pretende absolver al PAN con desconocimiento. Es decir, para Morena, omisión; para el PAN, disculpa; para Morena, juicio político; para Chihuahua, silencio. Así no se va a construir Estado de Derecho. No saber no exime políticamente, revela pérdida de mando. Si una gobernadora sabía de una operación con presunta participación extranjera, debe explicar quién autorizó, bajo qué marco jurídico y con qué coordinación federal se dieron los hechos. Y si no sabía, entonces el problema es todavía más grave. ¿Quién decide en Chihuahua? ¿Quién autoriza? ¿Quién controla la seguridad por encima o por fuera del mando de la titular del Ejecutivo? Cuando una gobernadora dice yo no sabía, no está cerrando el caso, está abriendo la puerta a una crisis de mando. En seguridad pública y seguridad nacional, la ignorancia de quien gobierna no tranquiliza, alarma. No saber no es una medalla de inocencia, es una confesión de descontrol institucional. Además, aquí hay hechos que deben explicarse. El operativo, según se ha señalado, no se planteó en la mesa de construcción de la paz, que es el espacio de coordinación entre federación, estados y autoridades municipales o todos los competentes. Se pidió información al Congreso local y no llegó. Se invita a la gobernadora al Senado y decide no asistir, a algo oculta. La renuncia del fiscal tampoco agota la responsabilidad política de un gobierno. La Fiscalía forma parte del aparato de seguridad estatal, actúa sin autonomía. Si se actuó sin informar, hay crisis de mando. Si informó y se ocultó, hay crisis de legalidad. Por eso esta discusión central no es sobre los decomisos. El decomiso no borra la obligación de explicar quién autorizó, quién coordinó, quién informó y si existe acreditación formal para personas extranjeras. El crimen y su combate exige constitución en mano, conducción mexicana, coordinación institucional
y plena soberanía. Por eso la cooperación internacional tiene principios, reciprocidad, respeto a la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación. Esa es la línea correcta y estos son nuestros principios: cooperación con mando mexicano, inteligencia compartida con legalidad, seguridad con soberanía, investigación con pruebas y justicia con debido proceso. Entonces quedan aquí las preguntas. Ojalá vengan estos traidores a la patria a venirles a explicar aquí. ¿Quién autorizó la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua? ¿Hubo acreditación formal ante Relaciones Exteriores? ¿Se informó a Seguridad Federal, Defensa, Marina y a la Mesa de Construcción de la Paz? ¿Qué autoridad sostuvo reuniones con esas personas? ¿Por qué la gobernadora no vino aquí al Senado de la República? Entonces, culmino. La oposición no puede defender con un yo no sabía. Para nosotros esa frase es alerta republicana. Y si sabía, debe responder por permitirlo. Y si no sabía, debe responder por no controlar su gobierno. En cualquiera de las dos hipótesis le van a tener que responder a Chihuahua el día próximo que se va a congregar el pueblo a exigir juicio político contra esta mala gobernadora, y la Fiscalía nos dará cuentas de las investigaciones pertinentes. Juicio político a Maru y que caiga el peso de la ley a los traidores de la patria. Gracias. Del diputado Gibran Ramírez Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Nosotros no tomamos el tema Sinaloa de manera oportunista. Nosotros tenemos más de un año con un punto de acuerdo presentado a esta comisión permanente que hemos vuelto a ingresar, que exhorta al Senado a declarar la desaparición de poderes. Desde luego, no se ha discutido. El día de hoy, en la mesa directiva, tampoco se aprobó que estuviera en el orden del día para ser discutido. Esta crisis viene de atrás, pero ahora se ha vuelto mucho más grande. El día de ayer escuchamos mensajes explícitos e implícitos del gobierno de los Estados Unidos que, para cualquiera que sepa leer estas señales, constituyen un ultimátum político. De manera explícita se dijo, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, que intervendrían en México si nosotros no hacemos el trabajo. También explícitamente desde la DEA se habló de que eso sería solo el principio. Por si esto no fuera suficiente, hubo una respuesta de Donald Trump a una reportera donde la corregía porque ella le preguntaba si estaba listo para la guerra con México. La corrección fue decirle que no iba a ser una guerra, que iba a ser una limpieza de ciudades de sentido común. Se cansaron ayer de avisarnos por todos los medios. Y si los medios explícitos no fueran suficientes, también dejaron mensajes pues casi nada velados. Vimos el reportaje publicado acerca de la intervención de la CIA operando en el terreno con métodos desde luego ilegales, con ejecuciones. Eso vimos en un primer momento. Después del deslinde del secretario de Seguridad, lo que vimos fue sí, estamos operando en el terreno, pero lo hacemos con la aquiescencia del gobierno federal. Y no solo eso, sino que ellos ejecutan estas operaciones ilegales. Esos son los mensajes que se mandaron. Eso fue un mensaje de Estado que duró todo un día. ¿Y qué se hizo aquí? Quizás sin ver que se estaba haciendo ese planteamiento de Estado antes de que Trump viajara a China, desde donde hoy está hablando de suspender buena parte del comercio que tiene con México. Pasó que unos sacaron la matraca y se pusieron a idear marchas, una reacción partidista.
Y pasó que tímidamente se filtró desde la Fiscalía General de la República que se reabriría el expediente de la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuen. Primero, ¿por qué lo habían cerrado si había tantos indicios y además pruebas explícitas de un montaje que nos hizo saber la Fiscalía General de la República? Eso, una filtración, es nuestra respuesta a un planteamiento de Estado que se ha hecho insistentemente, incluyendo también otra filtración y amenaza velada de extraer a Rubén Rocha Moya del lugar en el que se encuentra. Nosotros, con la mayor seriedad, queremos plantearles que lo que necesitamos ante esa operación de Estado es una operación de Estado de nuestra parte, no una operación partidista. Tiene sí que retomarse la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuen sin encubrir a nadie, ni a Insunza ni a Rocha. Tiene que hacerse a partir de ahí un proceso de justicia que cambie las condiciones en las que se procesa a las personas que nos dedicamos a la actividad política. Podemos nosotros también apresurarnos y cumplir con nuestra responsabilidad e instalar las comisiones bicamerales de seguridad nacional y la evaluación y el seguimiento de las Fuerzas Armadas. Podríamos también hacer una mesa de trabajo con las dependencias que están implicadas en la Ley de Seguridad Nacional, con Relaciones Exteriores, con la Marina, con la Sedena y con la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana. No hay tiempo, no podemos estar jugando como país a ganar tiempo. Tenemos que defender la soberanía, pero cumpliendo nuestros deberes de Estado. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la tribuna el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar hasta por 5 minutos. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Presidenta. El tema de hoy es situación política actual. Pues es muy fácil resumirla. Está desastrosa. Y para esto, vean los periódicos, escuchen los telediarios y volteen a los alrededores. Un carro explota en la México-Pachuca. ¡Explota! Y no hay una explicación de qué sucede hasta que en la prensa norteamericana aparece una explicación. El secretario de Educación Pública dice, vámonos todos al Mundial, y pretende recortar el ciclo escolar. Y luego se defiende diciendo que todos levantaron la mano a favor de disminuir el ciclo escolar. Nada más hay un problema. Ahorita te contesto, hermanito, te subes acá. Nada más hay un problema. La ley no permite reducir el ciclo escolar. Tan sencillo como eso. Y hay otro problemita. Del 72% de cobertura en el 2018 en educación preescolar, pasamos al 64%. En primaria del 99 al 94%. En secundaria del 97 al 93% y en media superior del 84 al 75%. Ese es el resultado de las políticas públicas en materia de educación de Morena. Y hay otro problemita. En la prueba de PISA, vean ustedes lo que hay de caída en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias. Y la respuesta del señor Delgado es que hay una educación neoliberal. Ah, caray, creo que andan ustedes queriendo
firmar el TEMEC. Pues déjenme les digo que el TEMEC es un instrumento neoliberal. Es un instrumento neoliberal. Y claro, ¿cómo no iba a salir el señor Delgado queriendo suspender el ciclo escolar? Hay tres hipótesis. La primera hipótesis es que es un ignorante. Esa es la primera. Síguele y tú síguele y le voy a aumentar a los adjetivos al cuate ese. La segunda. Oye, presidenta, ¿puedes callar a este que dice que es profesor? Sí, solicito orden, por favor, para que se pueda desarrollar la sesión. Y le pido que ahorita le dé un minuto para que hable, porque si no va a estar interrumpiendo. La segunda hipótesis es que es un ignorante. La tercera hipótesis que quería, al final del día, evitar las manifestaciones de los profesores y entonces dijo, vamos a suspender las clases. Eso es lo que dijo Mario Delgado. ¿Y por qué los profesores se andan manifestando? Pues porque el hechicero de Macuspana les prometió dos cosas y no se las cumplió. La primera cosa que les prometió fue demoler el sistema pensionario que cumple el hechicero de Macuspana y demuela el gobierno el sistema pensionario. La segunda cosa que les prometieron fue el salario mínimo profesional. Ya se votó por ustedes, senadores, por nosotros los diputados, por 32 legislaturas. Presidenta, ¿por qué no se ha hecho la declaratoria de constitucionalidad? ¿Por qué no se hace? No, aquí está, hombre, aquí está. Si aquí, como aquel chocolate de las mañanas, todo es quick, todo se hace rápido. Les voy a decir por qué no se hace la declaratoria de constitucionalidad. Porque está quebrado el gobierno. ¿Y cómo sabemos que está quebrado el gobierno? Pues porque no hacen la declaratoria de constitucionalidad. Usted preocúpese por eso. Usted preocúpese por eso. Porque el hechicero de Macuspana, porque es un hechicero, no salió un día con un disparate de que con un detente se detenía el COVID. Eso le dijo el hechicero de Macuspana. Es un hechicero. Es un hechicero. Nada más que el hechicero nos tiene embroncado con los Estados Unidos, nos tiene sin nulo crecimiento. Ya vio lo que dijo el INEGI ayer o antier, que no están creciendo, que tienen y tienen un segundo problema de inflación, 67% nada más en alimentos. Pues que el hechicero de Macuspana no le sabe eso. Está enfermo del estómago, está gritando por ahí. El hechicero de Macuspana ha hundido al país. El hechicero de Macuspana nos tiene complicados con el mundo. Y el hechicero de Macuspana no le cumplió a los profesores, ni quitó el sistema pensionario, no se lo quitó. Y la otra. Concluya, diputado. ¿Cómo podemos concluir si aquí hay un cuate que está gritando? Por eso concluya. Y les pido que guarden silencio. Todos tendrán el tiempo suficiente para subir a tribuna si lo acuerdan sus grupos parlamentarios. Continúe. Para que concluya, por favor. Hay que exigirle a la mesa directiva que publique la reforma al artículo 123 para que suba el sueldo de los policías, de los maestros, de los médicos, de los guardias nacionales, de las enfermeras. Nada más publíquelo. Concluya, diputado. Gracias. Por Me favor. saludan al hechicero de Macuspana hoy en la noche, que lo vayan a ver. Gracias. Yo haría un llamado para que nos podamos conducir con respeto. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena. Estimadas compañeras y compañeros de esta comisión
Permanente, estamos ante un hecho que me parece inédito por lo que está pasando y la gravedad del asunto, de lo que está pasando en uno de los estados que no solamente son grandes o es grande en extensión territorial, también lo es por su valor histórico y por su gente. Me estoy refiriendo al estado de Chihuahua, donde hoy en día tenemos a una mandataria estatal que es descuidada, que es omisa, pero sobre todo que ha transgredido la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La todavía gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, invoca que ante la presencia de personas extranjeras que portaban uniformes de su agencia estatal de investigación, que portaban armas largas, que son de una aportación exclusiva del ejército, ella invoca que tenía desconocimiento de estos hechos. Pero no solamente eso, trata de justificar estas acciones con el supuesto combate al crimen organizado que ella hace en su estado. Ella dice estar combatiendo y ejerciendo acciones de seguridad en su estado, algo que es totalmente falso, porque si nosotros vemos los números de los datos que hoy ha arrojado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que podemos ver es que Chihuahua registró la mayor cantidad de secuestros del país. Tiene una incidencia del 71.4%, superior al segundo lugar nacional. También ocupó el segundo sitio en casos de violación, con una cifra 10.2 mayor respecto a la tercera entidad con más registros de estos delitos. Así es que, ¿cuál combate? Permítame tantito, diputado. Adelante. El diputado Amadeo, ¿con qué objeto está solicitando la palabra? Sí, quería hacerle una pregunta, si me lo permite ¿Acepta una pregunta, diputado Carrillo? Con mucho gusto, diputada senadora. Sí, adelante, tiene 1 minuto para formularla y 2 minutos después. Gracias, para presidenta. responder. Diputado, usted menciona los asuntos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con esta dependencia, ¿cuál es el estado que guarda Chihuahua actualmente en materia de seguridad? Esa es la pregunta. Muchas gracias, compañero diputado. Pues le informo a usted y sobre todo también a quienes nos están viendo aquí en el canal del Congreso que de acuerdo a los datos del 2025, el estado de Chihuahua se ubicó entre las entidades con mayor incidencia delictiva del fuero común a nivel nacional. En delitos de alto impacto, Chihuahua se ubicó en el 4º lugar nacional de trata de personas con una incidencia 82.8 superior al 5º lugar. En Chihuahua no se está combatiendo a los grupos del crimen organizado. En Chihuahua no está prevaleciendo un Estado de derecho. En Chihuahua lo que está prevaleciendo es el descuido, es la omisión, es la transgresión a la Constitución y sobre todo lo que está prevaleciendo es una persona incapaz de seguir estando al frente de la gobernatura o la titular de la gobernatura del estado de Chihuahua. Eso es lo que está pasando en Chihuahua, estimado compañero diputado. Continúe con su intervención. Estimada soberanía, estimado pueblo de México, yo quisiera hacerles unas preguntas. ¿Qué es peor? ¿La ignorancia? ¿La ingenuidad? ¿La omisión de una responsabilidad por parte de una autoridad?
¿O es peor la desfachatez, el engaño, la manipulación, la transgresión de la Constitución, de las normas, de las leyes? ¿Qué es peor? ¿El entreguismo de María Eugenia Campos? Porque déjenme les comento, en lugar de contestarle el teléfono a nuestra presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para tratar este tema, en lugar de rendirle cuentas al pueblo de Chihuahua, compareciendo ante su propio Congreso del Estado, o en lugar de acudir a la invitación que se realizó desde este Senado de la República para que informara sobre estos lamentables hechos, ¿no? La señora Campos prefirió irse a la feria de San Marcos, a Aguascalientes, para estar de aplaudidora y estarle echando porras y casi ponerse de tapete a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Y antes de que algunas rémoras de la comunicación o de aquellas sanguijuelas de la desinformación que se alimentan de la infodemia quieran defender a Ayuso, me permito, senadora presidenta, solicitar una moción de ilustración sobre los comentarios de Mar Espinar, quien es una representante en Madrid del PSOE y que describen de cuerpo entero quién es Isabel Díaz. Se acepta la moción de ilustración. Desde aquí quiero pedir disculpas a los mexicanos por los abusos del pasado y por las faltas de respeto en el presente que están aguantando de una política ultra que no sabe cuál es su lugar en el mundo. Y también todo nuestro apoyo a todas las educadoras que están peleando porque este gobierno haga de una vez algo de su trabajo. ¿Algún alma cándida en esta sala puede llamar a la señora Ayuso y explicarle que irse 10 días a México en pleno curso no es un viaje institucional? ¿Es tener más cara que espalda? A los únicos madrileños que ha ido a representar a México la señora Ayuso son a ella misma y al señor Nacho Cano. Y reírse del resto, no ya por los 310.000 euros que ha pagado la cachonda para que la inviten y ponerse una medallita, no, sino porque nadie sabe lo que ha costado ni este viaje ni los 18 anteriores, porque el portal de transparencia para la señora Ayuso es tan invisible, señor Serrano, como su gestión para los madrileños. Igual de corruptos que algunos panistas en nuestro país. Si en la oposición realmente están preocupados por la gobernabilidad y el Estado de Derecho en los estados de nuestra República, deberíamos de empezar por solicitar el juicio político, pero a María Eugenia Campos. Y no hace falta recordar que el desconocimiento de la ley no exime a las autoridades de las responsabilidades por la transgresión de la propia ley. A los chihuahuenses les decimos: no están solos, nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde en Chihuahua para exigir la renuncia de María Eugenia Campos. Es cuanto. A continuación tiene el uso de la tribuna la senadora Lili Telles del Partido Acción Nacional. Queridas familias mexicanas, celebro con tristeza la acusación contra los 10 narcopolíticos mexicanos, Rubén Rocha Moya, el senador Insunza y los 8 del resto de su gabinete. Lo celebro con tristeza porque, por una parte, pues se empieza a hacer justicia en México. Me da tristeza que la justicia venga de un gobierno extranjero, no del gobierno mexicano. También me da tristeza, es la primera vez que me da tristeza haber tenido razón. Hace muchos años en esta tribuna empecé a decirles que Morena tenía una asociación con los cárteles. Y he insistido, ustedes lo han visto, una y otra vez, de frente, con nombres y apellidos, con toda claridad.
Me da tristeza haber tenido razón, porque estamos hablando del narcoestado consolidado en México. Pero también lo celebro porque a partir de este parteaguas en la historia de México, a partir de esta solicitud de extradición, de esta orden de detención contra estos narcopolíticos de Morena, el país empezará a limpiarse de la narcopolítica que López Obrador y Sheinbaum oficializaron, institucionalizaron y normalizaron en México. Ver cada mañana a Claudia Sheinbaum defendiendo desde Palacio Nacional, defendiendo a los narcopolíticos, es una herida a la dignidad de los mexicanos. Es una ofensa para las familias mexicanas que la presidente del gobierno, por lo visto solo del gobierno de Morena y de la mafiocracia, salga abiertamente a defender a los narcopolíticos cuyo involucramiento absoluto con el cártel de allá de Sinaloa ya está probado. Está probado en una forma minuciosa, con detalle, y a pesar de ello, Sheinbaum insiste en defenderlos. Es de llamar la atención que para Morena la soberanía radica en los cárteles y en los narcopolíticos. No, señores, no, bancada de mafiosos. La soberanía está en el pueblo de México. No reside la soberanía en los cárteles, no reside la soberanía en los narcopolíticos. Solo los de Morena se indignan porque son acusados por narcos y les engañan todos los días o intentan engañarlos, diciéndoles que es un ataque a la soberanía, cuando en realidad son ataques a sus socios, los cárteles, y a sus socios protagonistas, los narcopolíticos. Debe quedar muy claro que esta petición de extradición de Rocha Moya, del senador Insunza y de los otros 8 funcionarios de ese gobierno es el caso más grave en la historia de México, el caso político criminal más serio, sin precedentes en la historia de México. Y debe quedar claro, porque esto es una prueba, que el gobierno de Sheinbaum es ilegítimo, que el gobierno de López Obrador fue ilegítimo. No tienen legitimidad ninguno de estos que empiezan a gritar, no tienen legitimidad porque están sentados ahí en esos escaños con el dinero sucio, con el dinero de sangre. Y eso los mexicanos de bien lo aborrecemos. Son los mafiosos que están ocupando estos lugares. Es ilegítimo. Y les pido que escuchen a la oradora y ya se tendrá tiempo para responder en la tribuna. Empieza la justicia. Ánimo, queridas familias mexicanas. Vamos a echar a estos narcopolíticos del poder. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario de Morena. Segunda sesión de la Comisión Permanente. El coordinador de los senadores Paniagua, Ricardo Anaya, pedía debate y se vuelve a ausentar por segunda ocasión. Se le arrugó el corazón porque quedamos de presentar aquí las pruebas de que hay procesos abiertos. Apenas voy empezando, ya se están perdiendo la compostura, aguanten un poquito los argumentos. Y viene Jorge Romero, el líder de los paniaguados, a decir con la prensa que hay doble rasero. Sostiene que en marzo, donde el criminal apodado El Payín, creo,
perdió la vida cuando estalló su automóvil en el Estado de México, que fue un hecho de la CIA. Yo creo que sería bueno que al Partido Acción Nacional le dieran la información actualizada. Ayer mismo García Harfuch salió a desmentir que eso fuera cierto, pero en un hecho poco común, la CIA misma ayer desmintió que hubiese participado en esa situación. Y sin embargo, Jorge Romero, para distraer la atención de la violación a la Constitución y a la Ley de la Seguridad Nacional, hecha por la gobernadora Campos, quieren generar distractores. Quisiera pedir una moción de ilustración, senadora presidenta, sobre las declaraciones que ayer hizo la fiscal que está investigando los hechos de Chihuahua, la participación de agentes extranjeros. Se concede la moción de ilustración. Adelante. Nuevos datos de prueba incorporados a la investigación, se advierte la presencia informal de las presuntas personas extranjeras en las inmediaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, cuando menos 2 fechas previas, así como horas antes de la salida del convoy con destino al municipio de Morelos. Estos indicios advierten que el día 16 de abril de 2026 se observa a uno de los presuntos extranjeros en el interior de las instalaciones antes mencionadas portando un arma larga en la mano derecha y en posición vertical, sin que se aprecie ninguna disposición de uso. Sin embargo, hasta este momento no se ha corroborado su portación o uso fuera de estas instalaciones, en el operativo o en otros lugares donde fueron identificadas estas personas de presunto origen extranjero. Todas las pruebas indican que la gobernadora de Chihuahua, Campos, traicionó a la patria, violó la Constitución al permitir el ingreso por lo menos de 4 agentes extranjeros. Eso no lo digo yo, lo dice la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que además depende de la propia gobernadora Campos. Y a pesar de eso, hay presunción de inocencia. Están muy irritados porque se ha convocado una manifestación al pueblo de Chihuahua el próximo sábado exigiendo que la gobernadora Campos deje de mentir, deje de acusar. Fíjense qué perverso es Acción Nacional, que ahora quiere hacer responsable de la participación de esos agentes extranjeros a Pedro Romano Ceguera Cervantes, que era el director de la Agencia de Inteligencia, que perdió la vida en el accidente donde también 2 agentes extranjeros perdieron la vida. Le hicieron honores el 20 de abril en el helipuerto del C4, lo asistieron a su funeral diciendo que perdió la vida sirviendo al Estado y al país, y ahora lo quieren hacer responsable de estos crímenes. Y la derecha, traidora a la patria como es del PRI y el PAN, pretenden ahora, sin una sola prueba a esta hora, en contra del gobernador con licencia Rocha Moya y los funcionarios señalados por la Fiscalía de Estados Unidos, pretenden seguir insistiendo en que nuestro movimiento está vinculado al crimen organizado, cuando nuestro movimiento siempre ha combatido al crimen organizado. Les vamos a pasar, ¿no? La puse en la moción de ilustración, 60% del pueblo rechaza la participación de potencias extranjeras en asuntos internos de nuestro país. Por más que les pese y no lo entiendan, en México manda el pueblo de México y nadie más. Y ustedes, por más, fíjense, 4 gobernadoras y gobernadores tiene los Paniaguados. Una segunda moción de ilustración, si me permite la presidencia. Adelante con la moción de ilustración que solicita el senador. Siempre he sido respetuosa de la Constitución mexicana y de las leyes que ella emana. Siempre. Siempre. He sido respetuosa de la Constitución mexicana y de las leyes que ella emana, de todos sus artículos. Pero sobre todo,
He sido respetuosa de proteger a las familias mexicanas, como lo indica el artículo 1 de la Constitución. Bueno, aunque mi equipo se equivocó, porque solo queríamos poner el cuadro, de 4 estados que malgobierna Acción Nacional, Guanajuato y Chihuahua tienen el mayor índice de homicidios dolosos en el país. ¿De qué vienen a hablar? ¿Qué vienen a presumir? ¿Solo gobiernan 4 estados? El PRI solo gobierna 2. Por cierto, en Durango se metió el narco para apoyar al PRI con todo y se hacen que la Virgen les habla. Ni qué hablar de Coahuila. Ahí tengo guardada una bala de plata políticamente hablando si siguen tocándome las cosquillas. Y la verdad es que piensan que con un gobierno extranjero, con una presión del exterior, van a lograr el apoyo del pueblo de México. Que se enteren, el pueblo está apoyando la posición de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que trae el 72% de respaldo popular a pesar de todas sus campañas de lodo, de denuesto, de intriga, de promoción de la intervención militar de una potencia extranjera en nuestro país. No van a poder. No representan nada, no significan nada. Pueden seguir con el apoyo de los medios como moñicos de ventríloco diciendo que somos no sé cuántas cosas. El pueblo sabe perfectamente, y cierro con ello, que nuestro movimiento es del pueblo, surgido del corazón del pueblo, sirve al pueblo con honestidad, con compromiso, con pasión, con patriotismo, y lo seguiremos haciendo por décadas, porque francamente se los digo, son una pandilla de inútiles los integrantes de la oposición. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Con esta participación se concluye